Lo único que voy a señalar es el ejemplo de México, nada más. No hay ninguna construcción monumental dedicada a Hernán Cortés en todo México. Sé que, por ejemplo, el movimiento del Opus Dei estuvo muy cerca de Franco. Y de alguna manera, todo lo del Opus Dei, toda la gente del Opus Dei abraza una nostalgia neocolonial. Es decir, ellos tienen esta nostalgia. Acuérdate que esto es completamente coherente con este deseo de poner carrozas coloniales en el centro de Lima. Es que nosotros conocemos quizás la etapa concreta de la rebelión de Túpac Amaru, no lo que ocurrió después. Exactamente. Que fue una masacre terrible. 100.000 muertos, cifra validada por el mismo Charles Walker, que además hizo un cálculo demográfico utilizando, creo que, técnicas profesionales. No, creo que no, tal cual, tal cual. Y sí, básicamente lo que simplemente para confirmarlo es que nosotros tendemos a pensar solamente en Túpac Amaru II y tendemos a pensar que la rebelión acabó con la ejecución de Túpac Amaru en 1781 en abril. Pero no, la rebelión continuó 2 años más. La historia es pendular. Un día estás de un lado, otro día estás de otro. Pareciese que la historia nos tiene reservada hoy una gran catarata de censuras y para eso ha venido el día de hoy un autor al que admiro, respeto y que ha escrito una de las novelas peruanas para mí más importantes de los últimos 10 años. Me refiero a Rafael Dumet y al espía del Inca. Rafael, bienvenido al Buen Librero. ¿Cómo estás? Bueno, muy realmente halagado porque te hayas tomado el trabajo de querer conversar conmigo el día de hoy, ¿no? Bueno, está aquí el ejemplar del espía del Inca porque el ejemplar del camarada Jorge del Dragón fue secuestrado por mi amigo Zabaleta el día que fue a la casa. Y es justamente a propósito del camarada Jorge y el Dragón que ha ocurrido un hecho lamentable para todos los que reconocemos tu trayectoria. No sé si quieras hablar un poco de esto. Bueno, no, en realidad, te soy sincero, me gustaría hablar poco acerca de este asunto porque, claro, no parte de lo que voy a hablar nos está obligando a nosotros a reducirnos al rol de opositores cuando creo que somos creadores culturales que tienen muchas cosas que decir. Pero puntualmente, bueno, el camarada Jorge y el Dragón ganó el Premio Nacional de Literatura en categoría novela el año 2024. Este premio fue anunciado, inclusive, pero de manera muy formal, en una resolución ejecutiva a fines de noviembre del año pasado. Y usualmente lo que tiene lugar es que 2 o 3 semanas después ocurre una ceremonia de premiación. Esta ceremonia de premiación está establecida por la ley, por las mismas bases del premio, ¿no? Entonces no es simplemente un favor que te hace el Ministerio de Cultura de turno, es una cosa legalmente establecida que tiene que ocurrir de todas maneras, ¿no? Usualmente en ese tipo de ceremonias se les entrega una medalla recordatoria a los ganadores, incluyendo a aquellos que ganaron la mención, y se les da un pequeño espacio para que digan algunas palabras. Lo que ocurrió es que empezó a pasar el tiempo, esas 2 semanas usuales transcurrieron y no había ninguna noticia del ministerio. Yo vivo en el extranjero, entonces como otras personas que ganaron y necesitábamos planificar el viaje. Entonces nuestra editorial, mi editorial concretamente, Penguin Random House, oficialmente pidió al Ministerio de Cultura que dieran una fecha ya. Esto lo hicieron el día 4 de diciembre. Pasó todo diciembre, pasó todo enero. Nos enteramos de que había una fecha ya informalmente establecida para el día 17 de febrero, ¿no? Que había sido gestionada por funcionarios de carrera del Ministerio de Cultura. Compramos pasaje a partir de esta información, pero el ministerio seguía sin anunciar una fecha oficial de entrega de premios.
Entonces allí nos enteramos por un periodista que comenzó justamente a indagar sobre el asunto, al que preguntó, oye, no sabemos qué está pasando aquí. Y este periodista averiguó pues que había un veto concreto, ¿no? Que había un expediente con mis declaraciones en contra del gobierno y específicamente contra Dina Boluarte. Declaraciones que no tienen absolutamente nada de original, que hay mucha gente, una gran cantidad de la población piensa similar, que dicen explícitamente que, bueno, pues Dina Boluarte, cuando este péndulo de la historia gira en otro sentido, puesto que ahora estamos yendo en un sentido más bien hacia los extremos, de las extremas derechas, ¿no? Y que se sientan empoderadas por la total impunidad, ¿no? No estamos hablando solamente de un fenómeno nacional, sino internacional. Cuando el péndulo de la historia comience a girar en otro sentido, por la dialéctica también, como dirían los marxistas, esta señora acabará en la cárcel, ¿no? Y gran parte de los pillos que ahora ocupan puestos de poder también pasarán por lo mismo. Yo he dicho explícitamente que este gobierno tiene una entraña criminal. Una vez más, eso no es nada original. Lo piensan la mayor parte de la gente. Hay periodistas que están cubriendo los hechos del día al día, la minucia del día a día, que demuestra esto. Pero yo no soy un gran pensador muy original en este sentido, pero básicamente a partir de estas declaraciones se decidió justamente postergar de manera indefinida esta entrega de premios. Y además, fíjate que no cancelarla, porque no podían, porque es ilegal. O sea, ya había salido el decreto anunciando a los ganadores, además. Exactamente, es como te digo, esta resolución ejecutiva publicada, además, ni siquiera me llamaron para felicitarme por el premio. Hubo una resolución ejecutiva lanzada de manera automática. Y lo que quería apuntar aquí, dime. Este premio además tiene un jurado. Exactamente, es un jurado que no tiene nada que ver con el gobierno. Que son, entiendo también, otros escritores. Exactamente, académicos, quienes eligen. Exactamente. O sea, no tiene nada que ver directamente con el ministerio en sí mismo. No. Lo que sí está en manos del ministerio es poner una fecha para que sea efectiva. Algo tan simple como esto, exactamente. Todo este proceso, como te digo, honestamente yo no habría aceptado en otras condiciones. Es decir, ser parte, pasar por un proceso por el cual tú eres elegido por un jurado profesional de personas, académicos, escritores, la ganadora del último premio, que en este caso era Karina Pacheco. En fin, todos se reúnen, debaten, discuten, deliberan y toman una decisión, ¿no? Entonces, hay toda una serie de procesos que, como te digo, son establecidos por la ley, hay plazos establecidos. Y claro, y ahora justamente lo que acaban de hacer entre gallos y medianoche, hace creo que 2 o 3, 4 días, acaban de hacer dar una resolución del ministerio indicando que a partir de ahora no tiene que haber necesariamente una ceremonia de entrega de premios, y quieren hacer además esta ceremonia, este decreto lo quieren hacer retroactivo. Es decir, quieren quitarse algo que es ilegal. Quieren quitarse la obligación de entregarnos, de hacer una ceremonia de entrega de premios oficialmente. Todo decreto, como bien sabes, no es retroactivo, entonces debería ser aplicable a partir de, digamos, el Premio Nacional de Literatura de 2025. Pero estoy seguro que en su cabecita están pensando que esto les permitirá pasar por agua tibia lo que van a hacer seguramente, que es mandarnos por correo esta medalla a que nos hemos hecho acreedores también, ¿no? Ahora, esa es una guerra en la cual no hay algo tangible, concreto, pero sí es algo que ya se percibe como una intención. ¿A qué me refiero? Es decir, mucha gente dirá, bueno, un premio nacional de literatura, estímulos económicos para la cultura es para determinado tipo de sector. A ver, pero claro, ya hay una expresa intención, no solamente en esto. A ver, hablamos de la ley de cine. Exactamente. Hablamos de lo que está ocurriendo también con el Gran Teatro Nacional. Exactamente. Es decir, obras que no atenten contra la moral y las buenas costumbres. ¿Qué son la moral y las buenas costumbres finalmente, no? No, estás hablando y además, fíjate, porque tenemos que verlo en primer lugar a nivel de toda la cultura, ¿no? Entonces, por una parte hay una, como te digo, hay un sistemático silenciamiento de toda aquella persona que tenga algún tipo de disidencia.
Vimos hace poco cómo se le arrebató con pretextos completamente leguleyos el premio otorgado por los trabajadores de la Casa de Literatura, que depende del Ministerio de Educación, a Juan Acevedo. Cómo de una manera absolutamente mezquina y baja se le quitó la posibilidad de velarse en la sede del Ministerio de Cultura a este humorista peruano entrañable que se llama Nicolás Yerovi. Claro, porque no pueden tolerar que estas personas se rían de gente como de ellos y de gente como ellos. Hemos visto cómo, por ejemplo, este atentado frontal en contra del Archivo General de la Nación, que pareciera que fuera realmente, es violento lo que están haciendo, esto de no permitir, o sea, de realmente desalojarlo sin contar con un local apropiado donde se pueda preservar documentos fundamentales de nuestra memoria. No hablemos del lugar de la memoria, que ha sido completamente vaciado de contenido, donde ahora básicamente, porque le da la absoluta gana, sin ninguna explicación, se han cancelado presentaciones de libros que hablan de nuestra historia violenta reciente, nuestra historia reciente, una muestra de cine que ha sido cancelada, este proyecto, pero ha habido proyectos de ley este último año de la ley de cine, 2 específicamente, cuyo espíritu básicamente es instaurar policías de contenido, es decir, que en el futuro toda película que vaya a ser premiada en estos premios, estímulos de la ley de cine, va a pasar por policías de contenido de las Fuerzas Armadas del Perú. Y no hablemos lo que acabas de mencionar, el Gran Teatro Nacional igual, tiene policías de contenido para que justamente cerciorarse de que, para garantizar que las obras que se presenten allí respeten las buenas costumbres, ¿no? Entonces, bueno, esto no solamente afecta a la cultura, yo creo que tiene un correlato además que tiene que ver con una agresión continua al ciudadano destinado a amedrentarlo, a pisarlo, a hacerlo acostumbrarlo a lo que va a ocurrir y que se está preparando con toda claridad en el año 2026, que es justamente inclusive que tiene un correlato con este apartamiento de candidatos que son incómodos, ¿no? Efectivamente. Exactamente, que básicamente es empujarlo para que se acostumbre a que, bueno, pues va a haber, están tratando de imponer su voluntad por todo nivel, a todo nivel, y creo que eso es justamente, es parte de, y tiene que ver también con esta prepotencia con la cual los representantes del poder se desplazan cuando van a zonas del país donde el presidente se va con una escolta de allí de gente que impulsa, que golpea, que arrebata, que arrancha banderolas, que empuja a los padres y familiares de las víctimas de las tropelías y las masacres que han cometido. Y esto es un patrón de comportamiento que es propio de regímenes autoritarios. Efectivamente. Alguien alguna vez acuñó el término guerra cultural. Y una guerra cultural no es necesariamente visible, sino que se da desde las trincheras de la dialéctica, por así decirlo. Claro. Y lo que pretende hacer es invisibilizar un espacio. ¿Para qué? Para que a partir de eso tengas el control de los contenidos. Efectivamente, lo que nosotros consumimos en Internet, lo que vemos en los medios, crea un tipo de línea de pensamiento e inclina la balanza. Lo que se está haciendo, en resumidas cuentas, es tratar de reescribir la historia desde un lado. También, exactamente. Y eso es peligrosísimo. El otro día escuchaba a Felipe Piña, un gran historiador argentino además, ¿no? Y le decían si es que lo que viene ocurriendo en la Argentina hoy vendría a ser comparable con lo que ocurrió en los años 90. Dice, no, es mucho peor. Es comparable a la dictadura cívico-militar que se instauró en la Argentina a mediados de los años 70. Porque saben que políticamente no son sostenibles. Entonces lo que quieren hacer es destruir la mayor cantidad de cosas que tengan para que después la oposición que se les venga al frente, que va a renacer en algún momento, tenga menos recursos como para hacerles frente. Estoy familiarizado pues con estas estrategias subversivas de regímenes represivos, ¿no? No antisubversivas, sino más bien de represión sistemática, de acallamiento, de silenciamiento, de quitarte espacios, de intimidarte. Yo creo que es una guerra, y lo he mencionado en un pequeño texto que escribí, es una guerra contra los 5 sentidos. Es una guerra, no quieren que hables, no quieren que escuches, no quieren que veas, no quieren que leas y no quieren que recuerdes.
Entonces, básicamente lo que están tratando es de cuestionar tu sentido de la realidad. Quieren además dar la impresión de que son más de lo que son realmente, porque no debemos olvidar que son minoría. Son minoría. Mira la cantidad, mira la aprobación que tiene la presidenta, ¿no? Y mira la aprobación que tiene el Congreso. Entonces, todo esto, o sea, y claro, tienen una ilusión de mayoría, porque también, recuérdate que pagan ejércitos de troles con nuestro dinero. Entonces es algo que no mucha gente habla. Bueno, yo lo digo ahorita, ¿no? Pagan ejércitos de troles con nuestro dinero. Esta táctica de insultarte masivamente es parte de esta estrategia, ¿no? Entonces, hay que decirla con el dedo, hay que nombrarla, ¿no? El hecho, por ejemplo, he mencionado también una devaluación exprofesa del lenguaje, que utilizan 2 o 3 términos para referirse a ti, que no hay mucha diferencia entre ellos y que básicamente pretenden, digamos, reducir, simplificar lo que tú piensas a un cliché descartable, ¿no? Entonces, todo esto es parte de una estrategia masiva diseñada justamente a apartar voces disidentes y a instalar un sentido común en el cual ellos pueden aplastarte, hacer lo que vean, quieren acostumbrarte a un nuevo estado de cosas que es completamente artificial, ¿no? Ahora, hablando concretamente, o sea, va a venir las elecciones de 2026, este gobierno, el que viene, esperemos, porque prácticamente al suspiro de un estornudo se cambia un presidente en el país. Perú, sí. Va a ser 2031 cuando acabe este mandato, a un año de 500 años de la llegada de Pizarro al Perú y de los españoles. Concluyendo un poco el tema y volviendo aquí al espía del Inca, qué anecdótico. Qué anecdótico, o sea, que estas cosas ocurran a poco de esto, ¿no? Y también vemos que la historia, en este sentido pendular, ha virado también hacia posiciones bastante conservadoras respecto al tema de la conquista, ¿no? Nos quieren hacer creer esto. Pero, por ejemplo, hay una cosa, es que simplemente hay un tipo que está en la alcaldía y que de pronto se siente empoderado para hacer lo que le viene en gana. Y claro, es muy interesante. Simplemente lo único que voy a señalar es el ejemplo de México, nada más. No hay ninguna construcción monumental dedicada a Hernán Cortés en todo México. Un pueblo que se respeta a sí mismo no hace estatuas y las pone en lugares prominentes de sus conquistadores. No. Punto. Esto es lo que voy a decir al respecto. Claro, tú puedes de alguna manera reconocer la historia que ha venido, etcétera, pero no puedes dorar la píldora del hecho de lo que se trató, porque ahora es gracioso, ahora citan, ¿no?, estas palabras de José Antonio del Busto, que el encuentro, no fue un encuentro, fue un proceso de conquista. Y es muy interesante porque el libro que yo leí, mencionando ese evento histórico del mismo José Antonio del Busto, se llamaba Descubrimiento y Conquista del Perú. No se llamaba Encuentro Cultural. Esto se llama un proceso de descubrimiento y conquista. Accidentado, complicado, de ninguna manera simplificable. De hecho, justamente mi libro trata de reconstruir con cierto realismo ese proceso, con lo complicado que fue. Yo trato mismo de establecer el hecho de que no se trató un proceso simple donde hubo un simple conquistador y un simple conquistado, donde no hubo un simple opresor y un simple oprimido. La cosa fue mucho más compleja. Pero que nadie se atreva a decir que simplemente, bueno, pues lo que ocurrió en el proceso de conquista simplemente fue un encuentro cultural, que además debemos agradecer, ¿no? Gracias, españoles, por habernos traído el español. No, así no es, así no fue. Y eso, o sea, y resulta un tanto anecdótico el asunto por varias razones, ¿no? Tú mencionas, por ejemplo, el ejemplo de México, ¿no? Que creo que en materia de cómo se dio el proceso de conquista tiene algunas similitudes, no
No tantas, pero sí tiene algunas similitudes. Tiene buenas similitudes. Sí. Pero, o sea, y citas, por ejemplo, a José Antonio del Busto, que además fue un estudioso tremendo a propósito de lo que fue Pizarro. Claro. ¿No? Respetable, muy respetable, sí, pero hay que llamar las cosas por su nombre, ¿no? Que tampoco debemos ignorar el hecho de que, bueno, en primer lugar, por una parte, Rafael López Aliaga y toda la gente del Opus Dei. Yo estuve en el Opus Dei algunos tiempos, yo frecuenté, conozco muy bien la historia, ¿no? Entonces, sé que, por ejemplo, el movimiento del Opus Dei estuvo muy cerca de Franco. Y de alguna manera, todo lo del Opus, toda la gente del Opus Dei abraza una nostalgia neocolonial. Es decir, ellos tienen esta nostalgia. Acuérdate que esto es completamente coherente con este deseo de poner carrozas coloniales en el centro de Lima. ¿No? Esto es parte de una mentalidad que pretende justamente crear esta ilusión, ¿no? De que, claro, vamos a recuperar la raíz hispana. Esto es ideológico, esto es político, ¿no? Quiere justamente mandarse atrás a cierta gran parte de la población que no estaba tan contenta pues con la conquista, ¿no? Claro. Y creo pues que esto es importante mencionarlo. Esto es parte de un proyecto político retrógrado, restaurador y propio además de una mentalidad colonial, ¿no? Que además tiene un correlato político que además es histórico. Monseñor José María Esquivel de Balaguer del Opus Dei fue un aliado directo justamente del Opus Dei, de Francisco Franco, y todos estos señores que pertenecen a ese movimiento, qué curiosidad, tienen una mentalidad bastante franquista. Y esto, volvemos aquí al tema de la historia pendular, ¿no? Claro. O sea, estos son discursos que nosotros creeríamos haber sepultado hace décadas, pero claro, lamentablemente vuelven y como fuerza, instalados desde el poder. Y es una tendencia no solo peruana ni latinoamericana, sino creo en mundial. España también. Hay un movimiento llamado Vox, con los cuales, curiosamente, Rafael López Aliaga y Alátere se sienten muy, muy cercanos, que de alguna manera pretenden justamente restaurar esta nostalgia, esta heroificación de los conquistadores, ¿no? Es curioso verlo también, porque hay también una reescritura de la historia por parte de los españoles, de ciertos españoles. Debo confesarte que debemos ser realmente justos aquí. Hay gente que me ha señalado, españoles que han leído el libro, inclusive me han comentado, ¿no? Curiosamente, la semana pasada, un diplomático cercano, muy amigo mío, me contó que Pedro Sánchez se le acercó directamente. Se le acercó a él para decirle, oye, Pedro Sánchez, que además puede ser discutible en algunos sentidos, pues un líder democrático, discutible, pero democrático, y que se le acercó porque estaba justamente leyendo La espía del Inca y estaba fascinado por lo que estaba encontrando. Entonces, lo que quiero decirte es que hay, digamos, españoles que tienen una apertura. Yo puedo discrepar con Pedro Sánchez en muchas cosas, pero tú puedes ver que tiene una apertura cultural a este tipo de, o sea, a lo que ha ocurrido, ¿no? A un discurso más abierto, más cuestionador de lo que ocurrió en la conquista. Pero estos de Vox no tienen ese discurso cuestionador, quieren una nostalgia conquista, ¿no? Y con un tufillo supremacista, además. Exactamente. Más que tufillo, un olor hediondo a eso, supremacismo. ¿no? Y eso no, exactamente, ¿no? Y eso, pues, no lo van a soslayar, o sea, no hay manera de soslayarlo. O sea, que no hay manera de soslayarlo. No hay manera de soslayarlo. Este barniz, ¿no? Encuentro cultural, no, eso no fue lo que fue. Que un poco lo que algunas personas, bueno, además hay que entenderlo, y esto lo dije en la entrevista anterior que te hice, claro. Esto es ficción. Exactamente. Tú te tomas ciertas libertades, pero basado en investigaciones. Sí, claro. Por supuesto, como te dije, esas investigaciones posiblemente serán superadas en el futuro, ¿no? Hay cosas que se van a matizar, ¿no? Yo estaba inclusive viendo entrevistas que tú mismo has hecho, ¿no? A otras personas, a prominentes quechuistas. Y claro, por ejemplo, no sé, uno aprenderá, por ejemplo, que el quechua era una lengua franca, pero que habían otras lenguas en la zona, por ejemplo, quechua, que era, por ejemplo, el
Puquina, uno aprenderá zonas que, por ejemplo, la lengua del Jácaro y el Aru, por ejemplo, eran parte también que además da parte de la zona sur del Perú, que es parte de lo que aparece en la novela. Pero claro, eso no ha estado realmente incluido en la novela, pero habrá cosas que van a aparecer, pero este es un intento literario de ser respetuoso de la realidad histórica, es decir, ¿no? Pero también es un producto estético, ¿no? Efectivamente, Claro. o sea que si uno revisa el libro y revisa también los procesos históricos, comprende que uno de los grandes errores de la formación de la República del Perú como tal ha sido errores de comunicación y de interpretación, Claro. porque nos han terminado enfrentando y han terminado imponiendo cuando tenemos diferentes cosmovisiones, diferentes visiones a propósito del mundo como tal, ¿no? Un error histórico, por ejemplo, es creer que Felipillo fue un traidor a la patria, que es una expresión que se le ocurre, ¿no? A muchas Claro. personas se dicen, eres un Felipillo, y es casi un sinónimo de traidor, pero Felipillo fue capturado, era Tayán, no sabía exactamente cómo traducir al quechua, ha sido un aprendiz del Exactamente. quechua, y es la traducción de la traducción lo que él viene a darle a Atahualpa, no necesariamente es su versión. De Eso es los ahorita, hechos, ¿no? bueno, él no era exactamente un Tayán, era un Huancavilca o posiblemente un Manta, que es, digamos, un grupo étnico que estaba en la zona de la costa del actual Ecuador, pero claro, pero el punto que tú tienes es correcto y se inspira, creo yo, en lo que yo presento en este libro, que además no es mi imaginación, es una tesis sostenida por el señor Juan José Vega, que a la luz de todo lo que se sabe sobre los traductores indígenas, es la conclusión a la que él ha llegado, ¿no? Que Felipillo no sabía quechua y que es anacrónico, completamente anacrónico tratar de ponerle el mote de traidor, porque él no tenía ningún tipo de solidaridad étnica ni con Atahualpa ni con los españoles. Entonces cualquier deslealtad que hubiera podido tener frente a ellos no podría ser calificada como traición, porque era simplemente un chico, un muchacho, que tenía 14, 15 años, que bueno, que trataba justamente de como todos nosotros, ¿no? De recursearse para ver cómo hacía para sobrevivir en el entorno hostil en el cual vivía, ¿no? Y además, y creo que no hay que olvidar la manera en cómo murió, ¿no? Es decir, fue realmente impresionante porque en un momento determinado a él lo habían apartado de las traducciones principales de los conquistadores. Pizarro específicamente lo mandó para que fuera traductor de Almagro. Y Almagro hizo pues la expedición del sur, ¿no? Iba a hacer la expedición del sur. Y a él lo mandaron a Felipillo para que fuera digamos, un mensajero a Manco Inca. Y Felipillo fue en representación de Almagro para hablar con Manco Inca, ¿no? O sea, para traducir a Manco Inca. Manco Inca tenía más o menos 18 años y Felipillo tenía 17 o 16. Estamos hablando del encuentro de dos adolescentes. Exactamente. Y uno de ellos algo vio Felipillo en Manco Inca, porque finalmente algo urdieron, porque Felipillo fue con Almagro siguiendo la campaña del sur y en un momento determinado los abandonó, abandonó las tropas de Almagro y fue y regresó al Cusco y llegó a formar parte de las tropas de Manco Inca. Y cuando vinieron los españoles justamente a enfrentar a Manco Inca, cuando él había decidido rebelarse en contra de los españoles, que habían sido sus aliados, en un momento determinado Felipillo fue capturado. Y los españoles justamente decidieron con él hacer una lección, o sea, realmente llevar a cabo con él una lección. Y a él no simplemente lo ejecutaron. Felipillo fue descuartizado a los 22 años. Y eso no es un encuentro cultural, pues. No, pues no, y eso no es un traidor. Eso no es simplemente un traidor, ¿no? No, es algo mucho más complejo, ¿no? Como tampoco, o sea, fue dable lo que le pasó a Manco Inca y a su esposa, ¿no? Claro, con los indios exactamente. cañaris. Exactamente, es muy triste. Yo no sabía el rol de los cañaris en esto, Ajá. debo confesarte, pero sí sabía el intento de la violación, ¿no? Y claro, eso por supuesto llega a haber molestado muchísimo pues a Manco Inca también, ¿no? O sea, y esto Claro. también genera imaginarios, ¿no? ¿Por qué? Una vez ya establecida la conquista, hay
quienes evidentemente tratan de sublevarse contra los impuestos que esto había generado también, sobre todo con el tributo, el famoso tributo indígena, ¿no? Claro. Uno de ellos fue justamente Túpac Amaru II, que hablando ya con Charles Walker, que para mí debe ser una de las personas que más ha estudiado Yo a hablo Túpac Amaru. constantemente con él, estamos conversando. Yo tengo un proyecto, creo que te mencioné, acerca de justamente de Diego Cristóbal Túpac Amaru. Claro. Sí, constantemente es realmente una autoridad. Y tú me mencionaste en Claro. la entrevista anterior, y es algo que también fue validado por Charles, es que nosotros conocemos quizás la etapa concreta de la rebelión de Túpac Amaru, no lo que ocurrió después, Exactamente. que fue una masacre terrible y que los mismos conquistadores y el virreinato, la colonia, llámele usted como desee, ha intentado invisibilizar, Claro. pero que ha dejado saldos tremendos de fallecidos y que realmente fue una rebelión cruenta. 100.000 muertos, cifra validada por el mismo Charles Walker, que además hizo un cálculo demográfico utilizando, creo que, técnicas profesionales. No, creo que no, tal cual, ¿ah? Tal cual. Y sí, básicamente lo que simplemente para confirmarlo es que nosotros tendemos a pensar solamente en Túpac Amaru II y tendemos a pensar que la rebelión acabó con la ejecución de Túpac Amaru en 1781 en abril. Pero no, la rebelión continuó 2 años más y fue ahí donde realmente se radicalizó, porque como creo que te mencioné la vez pasada, en realidad hay que considerar la rebelión de Túpac Amaru II como algo bastante moderado, algo bastante inclusivo. Era una especie de frente multiclasista y frente multiétnico e inclusive un frente multireligioso. A pesar de que, por supuesto, curiosamente Túpac Amaru era cristiano, o sea, era católico, ¿no? Él respetaba que los indígenas no necesariamente lo fueran, ¿no? Entonces, la cosa realmente dejó de ser tan frentista, por decirlo de alguna manera, cuando ya él fue ejecutado y los que vinieron después, especialmente digo Cristóbal Túpac Amaru y la alianza que formó con Túpac Katari, ya no decidieron pues radicalizar el movimiento y volverlo extremadamente violento, ¿no? Tú me decías en esa ocasión que si es que escribieses una obra de teatro, la harías basada en lo que ocurrió en ese tiempo. Exactamente. Pero una vez más, los tiempos, como te digo, inclusive se han vuelto más difíciles ahora, ¿no? Yo te decía que anda a presentarle un proyecto de esta naturaleza, pues no sé, pues al Banco Continental para que te lo financie. ¿Ah? Anda a pensar, pues, a presentarlo a aquellas personas que financian este tipo de proyectos. Yo sé que hay muchas entidades que inclusive serían valientes si se comerían al pleito, pero creo que el tipo de escenarios que yo me imagino para ficciones de ese tipo, de carácter teatral, yo lo pienso de otra manera. Veo que yo, no sé, me gustaría que hubiera yo pienso esos espectáculos de manera masiva. Hace poco, por ejemplo, en agosto del año pasado, yo vine al Perú justamente para presenciar una puesta escénica, una ofrenda escénica, le llamamos, de una obra que yo escribí que se llama Camasca, y se realizó en un centro ceremonial en la isla de Amantaní, en Puno. Y ese es el tipo de cosas que yo tengo en mente cuando yo escribo teatro. Creo que posiblemente por mi formación que proviene de ver al teatro como algo de carácter sagrado, ritual, catártico, y yo no sé, tiendo a pensar en escenarios no convencionales donde lo que se significa tenga un poder fuerte, un poder ventral, un poder zamaqueador de la gente, ¿no? Y debo ser realista, es decir, como mencionamos durante la primera parte de nuestro diálogo, yo no sé si los tiempos están para eso en este momento, ¿no? Yo, por ejemplo, hace relativamente poco vi una puesta en escena. Me pareció interesante, se toma algunas licencias, evidentemente, fue el de La Mariscala, ¿no? Que te pone en perspectiva quién fue Gamarra y quién fue La Mariscala, ¿no? Pero claro, por ejemplo, este tipo de cosas me parece que acercan un poco a la gente, pero hay que decirlo también. El teatro
actualmente también está centralizado y No, eso, no tiene claro. una difusión, creo que de carácter mucho más masivo y nacional, Y ¿no? lamentablemente sí hay, como te digo, hay diferentes manifestaciones a todo nivel. Yo tengo formación teatral. Entonces, durante un cierto tiempo, al inicio, estoy hablando de la década del 80, del siglo pasado, yo tomé el trabajo justamente de viajar por todo el Perú en calidad de cronista, tomando notas, justamente participando en festivales de teatro, en muestras nacionales de teatro, en muestras regionales de teatro, y pude hacerme una idea general del teatro y constaté lo que tú mencionas, es decir, que no hay, digamos, circuitos nacionales establecidos para circulación de obras, ¿no? Y tienes razón, todo está centralizado, no solamente en una sola ciudad, sino también a veces en 2 o 3 barrios. Y sería bueno buscar alguna manera de descentralizar esto, pero no hay pues tampoco. Esa es una de las cosas que un Ministerio de Cultura quizá debería hacer, ¿no? Con un poquito de visión, ¿no? Con una idea, digamos, nacional o inclusive regional de lo que debería ser el teatro también. Pero una vez más eso no va a ocurrir con los tipos de funcionarios que tenemos ahorita en esos puestos, ¿no? Efectivamente. Alguien alguna vez también me dijo algo, ¿no? O sea, ¿por qué tú crees que la mayoría de artistas o de intelectuales tienen por lo general una posición opuesta a los de los grandes grupos de poder? Vamos a decirlo, de izquierda o de centro izquierda. ¿Y por qué no hay grandes obras del otro lado? Yo digo porque para poder escribir una obra, para poder hacer una puesta en escena, hay que tener cierta sensibilidad, no tanto Ujú. pragmatismo. Y creo que del otro lado hay ausencia de talento invisibilizado evidentemente por el pragmatismo, ¿no? Yo no sé, a esas alturas te aseguro que las etiquetas de izquierda y derecha ya, cuando yo veo, por ejemplo, a ciertas personas, concretamente pienso, no sé, en gente que se denomina de izquierda, que además defienden como Vladimir Cerrón, estoy pensando concretamente en él, y que defienden este carácter totalitario, digamos, es vertical del poder. Me resulta difícil porque además es gente que considera que él es de izquierda. Me resulta imposible para mí sentirme identificado con alguien como él y a ponerme utilizar la misma categoría, la categoría por lo menos analítica, ¿no? Pero sí es verdad que yo reconozco que toda aquella persona que tiene algún tipo que escritor, artista, que todo esto, nadie que sea realmente un escritor o un artista es inocente en el sentido de que todos partimos de algún tipo de herida interna que proviene de algún tipo de inadecuación, de algún tipo de profunda escepticismo, profunda reticencia, profunda reacción en contra del entorno. Y esto es justamente aquello que esta persona sienta la necesidad de crear algo para hacer frente, para responder a esto, a esta herida primero interna y posiblemente que tiene una expresión externa también. Entonces, sí, es cierto, ese es el tipo de cosa que yo reconozco. Y, y, y sí es verdad que, digamos, si quieres ponerle un mote, ponle, pero como te digo, a estas alturas cuando yo veo que hay ciertas personas de carácter totalitario que se reclaman de usar esa palabra, yo no quiero que me ubiquen señalando que pertenezco al mismo bando de ellos, porque no pertenezco al mismo bando de ellos. De esta gente que además utiliza triquiñuelas ideológicas para admitir corrupción, no, yo no estoy con ellos de ninguna manera, ¿no? Y sí, es decir, yo me reclamo, bueno, muy modestamente, de algo que se llama una izquierda democrática. Soy un imbécil, pero muy probablemente yo creo en la democracia. Creo profundamente en la democracia. Puede parecer completamente soso, tonto, pero me considero un demócrata, ¿no? Has hablado de las heridas históricas, tú Ujú. has hablado de heridas históricas en El espía del Inca, en El camarada Jorge y el dragón. Hay también una revisión a propósito de lo que fue la izquierda, el Claro, comunismo, desde sus exactamente. entrañas más profundas Claro, por supuesto. hasta los años de espionaje más virulentos, ¿no? Ujú. Yendo un poco más allá, y yendo a propósito de cómo es que nosotros asimilamos determinado tipo de autoritarismos, en la Claro. entrevista pasada tú dijiste algo que a la gente, sinceramente, le cautivó. Y fue que tenías pensado en algún momento, si es que continuabas escribiendo, bueno, sabemos que Ujú. Camarada Jorge y el Dragón va a tener Claro. todavía 2 tomos más y es parte de una trilogía, pero pensaba escribir algo sobre Friedrich Schwenk. Ah, claro, por supuesto. Sí, sí, esto no es
Ojalá que la vida me dé, porque de verdad mi única aspiración, tú me preguntaste, Rafael, ¿cómo se gestiona el éxito, etcétera? Es muy simple, tengo muchas cosas pendientes que quiero terminar antes de morir. Y una de ellas es justamente trabajar como se merece, como se puede, la historia de Friedrich Schwend, este falsificador, y además que participó en una operación destinada a inundar de moneda falsa, de libras esterlinas falsas de Europa, este hombre que participó en ese tipo de operaciones, este nazi, que no era tal además, porque es una larga historia, que justamente llegó él en el año 47 al Perú y que de alguna manera pasó por, o sea, fue realmente recibido con los brazos abiertos. Él pensaba que tendría que hacer lo que otros nazis habían hecho en Argentina, en otros países, que era ocultarse, buscarse, por ejemplo, refugiarse en una empresa alemana aquí, ¿no? Que le pagara su sueldo, cambiarse el nombre, ¿no? Y él descubrió que, por el contrario, a nadie le importara que fuera un nazi, ex-nazi, y que podía utilizar su nombre original. Su nombre original era Friedrich Schwend. Y este hombre llegó a trabajar para gobiernos, inclusive con gobiernos democráticos, gobiernos inclusive militares. Y trabajó, como te dije, pues para la la Policía de Investigaciones del Perú, la PIP, claro, el Servicio de Inteligencia Nacional, 2, y Servicio de Inteligencia Tributaria. ¿Cómo te explicas que un gobierno le haya asignado la responsabilidad a un tipo como este, con toda la información tributaria de todos los ciudadanos del Perú? O sea, ¿cómo ha ocurrido eso? Y creo, por supuesto, que un tipo como este, que además tenía una entraña criminal enorme, por supuesto, se dedicaba a la extorsión de aquellas personas que tenían dinero en el Perú, ¿no? Y creo que justamente esa es la razón. Por ahí viene la clave de cómo así se gestó el asesinato de Luis Banchero Rossi, que es este magnate peruano, ¿no? Una vez más quiero repetir, a mí no me gusta inventar para ese tipo de cosas, y esto es la base de una investigación muy seria, emprendida por gente que ha hecho su trabajo bien y que ha hecho este trabajo de manera muy seria, ¿no? Aquí te pregunto, ¿por qué crees que Banchero Rossi podría tener tantos enemigos desde el poder? Es que yo no estoy seguro que haya venido enemigos del poder. Yo creo que esto tuvo que ver con nazis que tenían una serie de negociados en Perú y en Bolivia, y que vieron estos negociados amenazados cuando intentaron extorsionar a Banchero, y Banchero decidió responder. Y cuando se enteró pues de que Friedrich Schwend, perdón, cuando se enteró de que Klaus Allman, el que conocía como Klaus Allman, no era Klaus Allman, era Klaus Barbie, decidió... O sea, Klaus Barbie, que también era uña y mugre de Friedrich Schwend, exactamente, ¿no? Entonces él descubrió allí la verdadera identidad de ellos, y aparentemente fue él el motor principal del descubrimiento de la identidad de Klaus Barbie, ¿no? ¿Cuál fue, o sea, tú cuál crees que ha sido el motivo por el cual un tipo como Schwend se infiltró tan fácilmente y prácticamente le abrieron las puertas del Perú, a diferencia de otros países de América Latina? Tenía excelentes contactos en Alemania del Este, y tenía excelentes contactos con ex-nazis en toda Sudamérica. Era un tipo extraordinariamente bien conectado. Entonces, supongamos que tú eres un presidente que acaba de llegar al poder, y bueno, quieres realizar compras de armas, no sé, pues buenas, y se te acerca una persona y te dice: yo tengo buenos contactos, ¿eh? Tengo contactos en el ejército de Alemania del Este que te puede hacer un descuento, te puedo contactar con países vecinos, ¿no? Tú dime, o sea, ¿qué tipo de armas? Te doy los catálogos, o sea, mira, te puedo hacer un buen precio. O, por ejemplo, además, tú me dices: pucha, quiero saber qué está pasando con la subversión acá. Yo tengo buenos contactos, o sea, tengo informantes aquí, tengo informantes allá que te pueden indicar de todo potencial levantamiento que puede haber. Tú dime qué lugar quieres y yo te voy a decir qué está pasando allí. Bueno, entrenamiento había tenido, ¿no? Exactamente, ¿no? Y además era brillante, era un tipo brillante, absolutamente brillante. Debo recordar que Friedrich Schwend no era nazi originalmente. Él era un simple estafador, y que justamente los nazis lo reclutaron. Él iba a ser ejecutado en Alemania,
Pero un nazi descubrió esta habilidad, o sea, él iba a ser ejecutado porque él timó a los nazis. Y uno de ellos decidió, a este compadre lo podemos utilizar, vamos a utilizar sus habilidades para la falsificación, para justamente utilizar esas habilidades políticamente en la guerra. Es así como él justamente entra a tallar y a trabajar para los nazis. Nazi ideológicamente nunca lo fue. Klaus Barbie sí fue. Y ahí hay otro justamente un análisis de personalidades muy interesante, porque justamente Klaus Barbie fue un fanático. Fue, digamos, fanático. Schwendt tenía esta rapacidad del criminal, ¿no? Y esta flexibilidad de posiciones que tiene el criminal, y además un criminal perverso. Es impresionante la habilidad para descubrir la posibilidad del delito que tenía Schwendt. Es monstruosa. Y lamentablemente ese tipo de cosas me fascinan a mí también. Entonces, como tópico literario, ver una persona que tiene esta capacidad monstruosa para el delito es fascinante para el escritor que soy, ¿no? En ese sentido, esa monstruosidad, por ejemplo, que también a su manera tenía Vladimiro Montesinos, ¿no te atrae también para poder escribir una posible ficción? La de Montesinos es un chancay de medio. No sé, pues tú escuchas los audios y ves que es pedestre, ¿no? Esas transacciones, ¿no? Creo que más que de Vladimiro Montesinos y esta cabecita que justamente para la intriga, tú más bien lo que tú piensas es la poquedad, el patetismo de estos pequeños personajes que fueron alzadita del zinc y se vendieron por migajas, ¿no? Por tener un poquito de platita, ¿no? Para que te financies tu campañita, ¿no? Para mí, te soy sincero, cuando veo estos personajes que me ha tocado investigar y veo pues Vladimiro Montesinos, ¿Cómo un tipo así, hoy, 2025, está por volver a la palestra política y tiene la maleabilidad de poderse adaptar, al igual que Schwendt, con menos habilidades, claro, ya que lo estás mencionando, pero igual de adaptarse, ¿no? No, sí, eso hay que reconocerlo. Yo, como te digo, a mí me parece que Vladimiro Montesinos es un personaje muy astuto, muy adaptable. Pero claro, yo tiro para mi molino y también pienso en términos de... Sí, lamentablemente pienso en términos de lenguaje, de retórica, de recursos argumentales. Y pienso que él básicamente argumenta con la plata. Y claro, yo te voy a permitir acceder a tal cosa, te voy a permitir acceder a tal otra, y tú simplemente tienes que hacer esto para mí. A mí lo que me parece fascinante es lo fácil, lo comprable que fue toda esa clase política y económica, ¿no? Eso es lo que me llama más la atención, no el hecho de que haya habido una persona que fue a hacerlo, ¿no? Es decir, yo no sé, de repente haya otra persona que vaya a encontrar en él a un personaje digno de tal nombre, y yo no. Muy bien. Bueno, querido Rafael, ha sido una entrevista ecléctica. Bueno, sí, no. Variada, sí. Pero creo que necesaria, ¿no? Sobre todo por lo que significa la historia, los procesos históricos y los cambios que viene a sufrir esta. Te agradezco muchísimo. Claro. ¿Algún mensaje final que quieras dejarle a la gente? No sé si un mensaje, pero da la casualidad que, caracho, es decir, sí, ¿verdad? Porque ahora me estoy acordando al final de que, bueno, pues creo que en julio va a salir un nuevo libro mío, que es una colección de ensayos. Yo da la casualidad que estaba escribiendo artículos para nadie durante más o menos unos buenos 12 años. Y me he dado cuenta, bueno, que además no calzaban en ninguna parte porque eran artículos de alguna manera inactuales, que pretendían reflexionar acerca de asuntos de fondo, que no encontraban un formato, que no encontraban un contexto, que no encontraban una publicación en el cual aparecer, y que de pronto han formado pues un volumen de 400 páginas. Y que, bueno, aparentemente va a aparecer pues en julio, ¿no? Y también, nada, que sigo pues tratando de cumplir esa promesa que es la de dar lo mejor que tenga en ese segundo volumen de la historia de Rabines, en la que tendrá como protagonista a José Carlos Mariátegui. Y puedo decir algo también, que bueno, felizmente a esas alturas
Mariátegui ya comenzó a hablar. Así que, y parece que lo que está diciendo no está tan mal. Así es. ¿Cuándo está prevista la publicación de la continuación del camarada Jorge Dragón? No tengo idea. Eso realmente, yo no quiero ponerme fecha, plazo alguno. La verdad que no. Yo realmente solamente publicaré cuando cuando yo crea que esté a la altura de algo publicable, porque no creo que con personajes como estos tú no puedes bromear, ¿no? Te tomaste 10 años para escribir El espía del Inca. Sí, Es claro. una muestra. Sí, pero como no creo que sea tanto en este caso, pero sí ya creo que ya encontré el tono, ¿no? Perfecto. El tono es, y de hecho sea de paso, esta entrevista está siendo publicada el día jueves, y cualquier cosa que pase de aquí en adelante, ya saben ustedes para dónde mirar. Nos estamos viendo. Chau, chau.